¿De dónde viene el número pi? Pi proviene de la propiedad de un círculo, pero antes de descubrir esto, repasemos algunas definiciones. La circunferencia de un círculo es el perímetro de un círculo, que es la distancia alrededor del borde de un círculo. El diámetro de un círculo es la longitud de un segmento de línea con ambos puntos finales en el borde de un círculo, pasando por el centro, que se muestran aquí en rojo. Y finalmente, el radio de un círculo es la longitud de un segmento de línea desde el centro hasta el borde del círculo. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, mirando nuestros círculos, observe cómo el radio es la mitad del diámetro, o podemos ver que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Ahora descubrimos de dónde viene el número pi. Para cualquier círculo, independientemente de su tamaño, si tomamos la circunferencia, que nuevamente es el perímetro del círculo, y luego dividir por el diámetro que es la longitud de un segmento con ambos puntos finales en el círculo que pasa por el centro, siempre obtenemos la misma constante irracional. ¿Cuál es el número pi? Recuerde que un número irracional en forma decimal no termina y no se repite, y aquí vea una aproximación decimal para el número pi. Así que de nuevo, esta es una propiedad increíble. Y de nuevo, si tomamos un círculo de cualquier tamaño, determinamos la circunferencia y luego lo dividimos por el diámetro, siempre obtenemos la constante irracional pi, y te animo a que pruebes esto. Encuentra círculos de varios tamaños, mide la circunferencia o el perímetro del círculo y luego divide por el diámetro. Y según la precisión de las mediciones, siempre debe obtener aproximadamente 3.14, que es una aproximación decimal muy común para el número pi. Y luego finalmente desde la circunferencia dividido por el diámetro es igual a pi. Si tomamos esta fórmula y resolvemos la circunferencia multiplicando ambos lados de la ecuación por d, obtenemos la fórmula para la circunferencia de un círculo, donde la circunferencia de un círculo es igual a pi por d o pi por el diámetro. Y como el diámetro es igual a 2 veces el radio o 2 veces r, a menudo vemos la circunferencia de un círculo expresado como 2 pi r, que es 2 veces pi por el radio. Gracias por ver.